CREA presenta Una conversación pendiente. Guillermo Galó es uno de los nombres emergentes del cine español. Guillermo trabaja desde los márgenes, no solo como escenario, sino como posición ética y estética. Su último largometraje, Ciudad sin sueño, nos lleva a la Cañada Real, uno de los asentamientos más estigmatizados de Europa, para contar una historia atravesada por el desarraigo, por la comunidad y por la infancia. Dentro vemos de territorios olvidados. La película, que en este caso abandona el documental para introducir Cañada en una poética pero incómoda ficción, nace del trabajo directo con los propios habitantes del barrio y plantea una pregunta compleja de lo que puede llegar a ser. ¿Qué ocurre cuando un lugar desaparece, pero las personas quieren seguir habitándolo, a diferencia de otros lugares que mueren porque dejan de ser habitados? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Qué bonita pregunta, ¿no? Creo que era Pedro Costa que decía que llegó un momento en que era imposible para él filmar paisajes sin personas. Creo que efectivamente, intentando, por supuesto, no caer en el antropocentrismo, pero sí que pienso que, claro, el arte es algo tremendamente humano, ¿no? Y desde el arte, pues, la manera de ver los espacios es a través de las personas. La Cañada tiene algo casi de espectral, fantasmal. Hay algo en la película que evoca la idea del fantasma, ¿no? La idea de la ausencia, la huella, el rastro de una presencia, pero que ahora es ausencia, ¿no? La mitad de la Cañada, bueno, la parte del sector 6 donde hemos estado filmando, ha sido desmantelada, pero yo cuando empecé a ir allí, existía. Y cuando he ido de vuelta, ahora en los últimos tiempos, claro, ahora es todo tierra, ¿no? Tierra que sepulta algo que se vivió. Y hay algo muy fuerte en eso, ¿no? Hay algo muy, muy fuerte en ese rastro. Y bueno, yo creo que la película realmente tiene una energía, tiene un impulso por preservar esa presencia. La presencia de estos seres humanos que habitan no solo la Cañada, sino la película, ¿no? Estamos aquí, seguimos aquí, queremos seguir estando. Y mientras estemos, nuestra identidad, nuestro mundo, nuestro hogar entendido como ese espacio de la memoria poética, ¿no? Casi desde un punto de vista ontológico, el hogar es lo que somos, ¿no? Estoy de acuerdo. Y es verdad que aunque entren las grúas y los edificios caigan en ruinas, ¿no? El espacio se mantiene y la lucha de las personas por seguir habitando ese espacio. Guillermo, el cine muchas veces nace de una obsesión, o nace de una imagen que uno ha visto, de una historia que uno quiere o tiene la necesidad de contar. En tu caso, esa búsqueda te ha llevado a la Cañada, te ha llevado a trabajar con personas, con lugares incómodos. Pero no solamente en la Cañada, hablamos de barrios periféricos, hablamos de comunidades invisibles, de actores naturales para interpretar tus personajes o personajes públicos para contar tu historia, ¿no? La historia que tú quieres contar, como José Mujica. ¿Es tu cine un cine político? Creo que todo el cine en general tiene algo de política, ¿no? El arte en general creo que es un gesto político. Cualquier cosa que proponga a la sociedad, que proponga al ser humano el mirarse hacia adentro y mirar hacia afuera y mirar al otro, tiene algo de político. Y creo que el cine es un arte que también se basa en la empatía por esos personajes, ¿no? Empatía o no empatía, personajes con los que no empatizamos, ¿no? Y el cineasta ha querido generar ese distanciamiento, ¿no? Y también parte de eso tiene que ver con lo político, ¿no? Lo político como algo que es consciente del entorno donde vive. No en el ensimismamiento, sino en el mirar alrededor y entender que formamos parte de algo que se rige por unas normas, unas reglas comunitarias más o menos y que necesita de los demás para organizarse, ¿no?
el mero hecho de hacer cine en sí es eso, ¿no? Estamos aquí ahora mismo y no solo el cine, estamos en una sala de grabación donde ahora no se ve, pero detrás de esa cámara hay gente que está volcada de una manera común y grupal en construir algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que en ese sentido, por supuesto, todo el cine que hago tiene algo de político, como todo lo demás, pero sí que hay algo que me interesa también en los universos que exploro, porque me interesan mucho las conexiones que hay entre lo político y lo íntimo. Creo que hay algo muy fuerte en poder ver a nivel íntimo las consecuencias de los contextos sociopolíticos en los que nos encontramos. Creo que a nivel íntimo es donde realmente dejamos de ser un tema y lo humano cobra importancia, ¿no? Todo tiene consecuencias. Y realmente la política está ahí para satisfacer, para servir a los ciudadanos, a los seres humanos, ¿no? Entonces, creo que una buena política es una política que observa, que mira, que siente, que escucha, que empatiza con esos seres humanos a quien está sirviendo. A veces se nos olvida, parece mentira, porque se ve que hay políticos, una clase política que realmente vemos que le importa un bledo la gente para la que trabaja, pero no olvidemos que, bueno, que sus sueldos públicos se les pagan para que atiendan a los ciudadanos, vienen de nuestros impuestos. Entonces, bueno, pues creo que es importante mirar al otro, ¿no? Sin duda, volveremos sobre estas cuestiones. Antes de seguir hablando y de profundizar en aspectos como este, hablar de rodajes, de barrios, de personas, vamos a conocerte un poco fuera del set, ¿no? Fuera del sitio, del lugar de rodaje. El Guillermo que no es el cineasta como tal. Algo personal, ya que hablabas tú de lo íntimo. Una película que te hizo contar historias. En estos últimos años, bueno, el cine de Alice Rohrwacher me ha conmovido mucho. Me ha acompañado mucho en esta película como cineasta, una cineasta contemporánea que está haciendo películas ahora y que evoluciona y está creciendo. Y bueno, pues desde su película Las Maravillas, El País de las Maravillas, que es su segunda peli, había algo en su manera de acercarse a la realidad con la que me sentía realmente identificado, y es un poco lo que la descubrí cuando estaba preparando esta película y al principio, y esta cosa que tengo en la cabeza la estoy viendo por primera vez en imágenes, ¿no? Cineastas, no sé, como Lucrecia Martel, Béla Tarr, Agi Kaurismäki o Nuri Bilge Ceylan, ¿no? Un cineasta turco que me fascina. Son cineastas que, bueno, pues de una manera u otra, Agi Kaurismäki desde una ironía, un humor negro, o Alice desde un realismo poético, ¿no? O Béla Tarr desde un punto de vista más existencialista, ¿no? Al final ponen en el centro de su obra a personajes que son descarriados, que están en los márgenes del mundo, ¿no? Que no están en el foco de la atención, ¿no? Hay algo que me identifica mucho con ellos, ¿no? Si pensamos en una película, ahora mismo, pues no sé, me cuesta, ¿no? En una película. No, es que no, siendo como muy realista, o sea, no hubo una película que me hizo ver, wow, voy a hacer cine. Fueron imágenes, incluso imágenes que descubrí en otro entorno absolutamente distinto, que es el de la arquitectura. Yo empecé a estudiar arquitectura y descubrí que lo que más me fascinaba de la arquitectura eran los libros de arquitectura, las imágenes que generaba la arquitectura y cómo los usuarios de la arquitectura vivían esos espacios. Me interesaba lo que hay entre la luz y la sombra. Y ahí es cuando decidí que el lenguaje con el que quería trabajar toda mi vida no sería el del arquitecto, sería el del cineasta. Precioso. Hablando entonces de espacios, ¿un lugar donde te gustaría rodar? Detroit. A futuro. Detroit. Sí. Ya has rodado en Detroit. Ya rodé algo pequeñito, pero me gustaría hacer algo. Hablaremos ahora de esto. Otro lugar donde me gustaría rodar es el mar. He rodado también en el mar, pero quiero rodar lejos. Quiero hacer un viaje largo. Bien. ¿Un personaje con el que te identifiques, si es que lo hay? Un personaje con el que me identifique. Te hemos puesto aquí a Truffaut. Ah, bueno, hablas de cineastas. Personajes de ficción. De la ficción también. Bueno,
te podría decir que ahora mismo me siento muy identificado con este cineasta que mencionaba antes, Nuri Bilge Sí. Ceylan, por su capacidad de aunar poética y filosofía en el cine, ¿no? Con unas imágenes extremadamente potentes, sin pretender estar entre los personajes y el espectador, ¿no? Mm. Hay un personaje que me fascina, que es Blaise Cendaga, ¿no? Un escritor, poeta belga que viajó, exploró, conoció el mundo, ¿no? De una manera ávida y sí, con un hambre de conocer y de vivir, ¿no? Y es un artista, pero también él mismo en sí es el personaje, ¿no? Ajá. Luego Arthur Rimbaud es Mm. un personaje que me interesa mucho porque como poeta hizo cosas maravillosas, pero es verdad que en una franja muy pequeña de su vida, ¿no? Mm. Y es un personaje que me ha generado siempre mucho misterio. Fíjate, ya hablabas del mar y yo pensaba, mirando para allá, ahí viendo a Truffaut, pensaba en ese final, ¿no? Con los 400 golpes, de Sí. ese gran plano del niño corriendo en la playa. Sí, es un niño, Cosas que hablan de libertad. sí, es un niño que también tiene mucho que ver con el niño que Mm. tenemos en Ciudad Sin Sueño, ¿no? De Tony. Ahí está. ¿Y una canción que podría sonar en tus títulos de crédito? Poison Cup de M-Word. Siempre ha sido una canción que me ha conmovido mucho. Es una de estas obras maestras porque es lo suficientemente corta para ser contundente. Es una canción perfecta y habla de algo que me parece lo más importante que hay en el mundo, que es el amor. Divino. Bien, después de conocerte un poquito así desde lo personal, vamos a volver a tu trabajo, ¿no? Tus películas no solo cuentan historias, ahora mismo están recorriendo, tu última película está recorriendo festivales, tus películas generan debate y ponen en el foco cuestiones que habitualmente están fuera de plano, ¿no? Decíamos al principio que te encontramos trabajando en los márgenes. En Frágil Equilibrio abordas temas marginales. Los 3 temas que haces confluir te llevan a plantear una situación compleja, ¿no? Que trabajas y articulas a partir del montaje, a partir de un guión muy bien construido. Cuéntanos un poco esa dinámica de trabajo de Frágil Equilibrio. Frágil Equilibrio es una película exactamente, es muy de montaje. Es una película cuya forma de fabricarse refleja también un estado de las cosas, un status quo, ¿no? Sí. Que es sobre el que la película quería hablar. Es decir, es una película que hice con muy pocos medios, con estas manos y con las manos de un par de amigos más. Yeah. Y luego, por supuesto, muchos amigos en el mundo que en momentos puntuales me aportaron material, porque es una peli que está articulada con 3 historias vertebradas por la conversación que yo tuve con José Mujica, que filmé, pero luego está compuesta de otros montones, o sea, de otros, sí, una gran cantidad de imágenes que filmamos en más de 10 países, pero no teníamos presupuesto. Entonces creamos pequeñas unidades en distintos sitios como Los Ángeles, Doha, México, en Chile, en Londres, en Hong Kong, pequeñas unidades de cineastas que estaban allí, que les dirigí cierto material por Zoom, ¿no? Y les pedí ciertos tipos de materiales y luego todo ese material confluye, ese material global, digamos, confluye en una película en la que lo que quería a nivel estético era construir una ciudad global a través de fragmentos de diferentes ciudades, ¿no? Yeah. Y la idea era esa, ¿no? Era construir esa ciudad global porque la película, en realidad lo que estaba, bueno, porque la película quería hablar del estado de las cosas en esta época en la que vivimos con un neoliberalismo agresivo y un capitalismo ansioso que tiene impacto a nivel íntimo en la vida de las personas, como es el caso de los adictos al trabajo en Japón o los migrantes subsaharianos en la valla de Melilla que quieren saltar la valla para cruzar a Europa, o los afectados por la crisis inmobiliaria que hubo en España entre el 2008 y 2012, que son un poco las historias que
están Sí. orbitando alrededor de la conversación que yo tuve con Mujica, ¿no? Muy interesante porque además son temas muy dispares, espacios, lugares muy distintos y la película tiene una coherencia en su lectura, ¿verdad? De nuevo, Inquietante. claro, de nuevo es importantísimo para mí, o sea, yo trabajo con imágenes y soy muy consciente que ese es mi pincel, esa es mi paleta, es decir, yo trabajo con eso y todas estas, digamos, todos planteamientos teóricos que yo puedo tener en una entrevista están para una entrevista, pero en una película no me interesa ponerme a hacer una disertación sobre un tema. Para mí el cine es otra cosa. Para mí el cine es una herramienta poética de acercamiento a la vida y el espectador, a partir de esa experiencia poética y artística, el espectador es el que piensa. Yo no le voy a decir al espectador lo que... A lo mejor es que ni le importa lo que yo piense. Ya. Yo y creo que ahí la poesía permite un montón pues sí, de interpretaciones y sobre todo que lo que quiero es que la película durante el visionado la gente piense, o sea, sienta y no piense. Y luego al salir con la cañita de después y tal, ahí es cuando reflexionen y hablen y charlen sobre lo que han vivido, ¿no? Porque al final la película es una experiencia. Entonces, lo que quería decir es que para mí es muy importante que todos estos conceptos teóricos de los que hablo y que están ahí, todos estos estén de alguna manera codificados en la forma en la que fabrico la película. La película, su forma, tiene que hablar mucho del contenido, es decir, la estética está de alguna forma directamente relacionada con la ética. Y así es como trabajamos, tanto en la forma como en el modus operandi de cómo hacemos las películas. Ya, porque es verdad que te conocemos por los trabajos que tienes en los Goya, pero tienes cortos muy interesantes. Antes hablabas de Detroit, y ¿qué es lo que te lleva a hacer una historia, a mí me parece tan loca, ¿no?, como la de Detroit? Pues mira, me lleva de nuevo el espíritu de exploración, después de haber hecho Frágil Equilibrio, cuando estaba en este momento, ¿no?, en el que me interesaba. Bueno, no olvidemos que era la época del 15M, estábamos en un momento pues de plantearnos hacia dónde íbamos, ¿no? Esto ya hace bastante tiempo y efectivamente la historia, Mujica no se equivocaba, mira dónde vamos, ¿no?, con un tipo liderando Estados Unidos que se cree el dueño del mundo. Ya ni siquiera, o sea, estamos hablando de tipos que es como son gángsters, ¿no? Es decir, se cuelan en el Knesset israelí, en el Parlamento, a decir lo que uno tiene que hacer o no. O sea, es como una comedia, Es ¿no? delirante. Es una comedia delirante, o sea, delirante y realmente es trágico, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la derecha ha vuelto a ocupar un espacio la ultraderecha ha vuelto a ocupar un espacio muy, muy, muy peligroso en Europa. Y bueno, las cosas han ido a peor, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé. ¿Quieres volver a Detroit, has dicho, no? Claro, yo cuando terminé esa película, me parecía que Detroit es un lugar que, aparte de fascinarme estéticamente, es un lugar en el que se pueden ver absolutamente de una manera clara las fisuras del sistema neoliberal y desde dentro, desde el corazón del país, desde donde ese sistema se estructura. Es decir, es como si un sistema informático estuviera completamente hackeado. Es un hackeo en medio de ese sistema. Y nos lo está diciendo. O sea, Detroit es una ciudad que tú la ves y ves el sueño americano, ves el sueño capitalista construido, ¿no? Esas avenidas de 6 carriles que hoy no albergan, vamos, o sea, esos carriles están vacíos. Me costó muy poco hacer un cortometraje donde no hubiera seres humanos en las imágenes. Solo tuve que borrar 1 o 2 personas de todo el material que filmé. Qué barbaridad. Claro, entonces es una ciudad que en su forma está hablando mucho de los problemas que vivimos en la contemporaneidad. Y luego me interesaba hacerlo de nuevo a través de la estética del techno, que es algo que surge entre Detroit, hay quien dice que es en Manchester también y en Frankfurt, ¿no? Es los 3 focos donde nace el techno. A mí me gusta mucho el Detroit techno y yo cuando tenía 15 años es la música que me gustaba bailar y sigue gustándome y entonces hay algo también de pasión y sobre todo porque es una estética
que también es, o sea, es una música que está cargada de contenido político. No es una música que esté relacionada con el hedonismo que en Europa se ha hecho, ¿no? Se ha incorporado al consumo de la música electrónica. Sí. La música de Detroit, del Detroit Techno, es una música cargada de reivindicación política y sobre todo fue al final el sonido de la lucha por los derechos civiles de las comunidades afroamericanas. Y está cargado de esa energía. Claro, fíjate que no veía tanta relación porque tu siguiente trabajo es Las gaviotas surcan el cielo, ¿no? Y te vas a Oporto a narrar la problemática de unas mujeres en el puerto, ¿no? Por eso decía, hay mucho enganche entre todo el cine que conozco y esta parte de Detroit me dejaba más descolocada, ¿no? No sé si forma... Es una resignificación de la ciudad, de la arquitectura postindustrial a través del techno. Entonces es como, en realidad está en frágil equilibrio, está en todos mis trabajos. Siempre hay un momento en el que el cine en mis películas intenta, a partir de una realidad low-tech, como es ese, pues crear sueños high-tech. Es decir, que la idea de que el cine nos permite soñar y nos permite volar y nos permite construir realidades alternativas y quizás un futuro distinto. Y fíjate que luego ya llegamos a Cañada Real y vamos descendiendo, digamos, en todo ese recorrido hacia este cortometraje que te da también un Goya. Siempre me olvido del título, aunque es de noche. Me olvido, me resulta difícil recordarlo. Aunque es de noche, vemos a un Guillermo muy, ¿cómo decirlo?, muy íntimo, ¿no? Ahí sí que vas ya con... No sé si en Las gaviotas las mujeres son profesionales. Claro, Las gaviotas cortan el cielo es un proyecto que nace de una colaboración. Nace de una colaboración con una cineasta portuguesa dentro del marco de un programa, la Quincena de Cineastas de Cannes nos invita a colaborar para crear un cortometraje en un territorio, porque querían... Bueno, es un programa que explora distintos territorios cada año, ¿no? A nivel cinematográfico. Entonces ese año tocaba Portugal y, bueno, pues me seleccionan para participar en esto, ¿no? Y nos ponen juntos a trabajar y, de nuevo, fue muy bonito ver cómo Mariana Bartolo y yo, como nuestros mundos confluyeron tan rápidamente, tan orgánicamente, porque es una propuesta muy peligrosa, aparentemente, porque no nos ponen a dos cineastas a trabajar juntos sin conocerse para hacer un corto con muchas limitaciones. Es una propuesta que puedes acabar a hostias. Pero aquí a los dos nos interesaba todo eso que sucedía en los márgenes del puerto. Eso es. Es una historia de amor y barcos. Es una historia de sexo. Protagonistas. Sí, es una película de sexo entre las olas, ¿no? Impregnada de todos los sonidos y las texturas que tienen los puertos industriales, que para mí son uno de los lugares más fascinantes que puede haber, ¿no? Y Oporto, una ciudad como Oporto. Y Oporto es fascinante también. En este caso era Matosinhos, era el puerto de Matosinhos y no salimos de ahí. Es decir, nos quedamos en Matosinhos porque era la zona portuaria, ¿no? Y ahí combiné, pues ellas, las dos actrices, que tenían además una escena de sexo que ocupa pues 8 minutos de la película, que es la mitad del cortometraje. Bueno, pues lo hicimos con dos actrices que se dedican profesionalmente a ello, aunque una de ellas muy poco. Y luego el resto de los personajes eran marineros y redeiras del puerto de Matosinhos, eran de allí. Ok, es verdad que entonces vamos, como decía, descendiendo a esta mirada de aunque es de noche, que a mí me da la sensación de que ya perfila una manera de mirar tuya muy propia, ¿no? Muy de estilo. Esa cámara cercana, es una cámara que es muy paciente, que no tiene intención de más que de acompañar, ¿no? Más que de otra cosa, que no juzga, que mira, que está ahí tranquila, esperando a que las cosas sucedan y que después tú las intervienes, ¿no? Y llegamos finalmente a Ciudad sin sueño. Y en Ciudad sin sueño, esa cámara que ya he visto en Aunque es de noche se mantiene y se escala y se lleva a un proyecto distinto que pasa a la ficción. Me resulta muy interesante, ¿no? Construir una historia para contar lo que ocurre.
Ujú. Me gustaría mucho que me contaras ese proceso tuyo por el cual estás viendo que en ese no lugar hay una historia muy bonita que contar, al tiempo muy incómoda y muy difícil. Y eso es Ciudad sin sueño. ¿Qué nos lleva a Ciudad sin sueño? ¿Por qué la poética de su planteamiento? ¿Por qué esa lectura tan política y tan social? Con todos esos elementos que hay dentro, ¿no? Combinados tan magistralmente, a mí al menos me lo parece. Muchas gracias, Mar. A ver, Ciudad sin sueño es el confluir de todo lo que venía haciendo antes y experimentando antes. Has mencionado Low Tech Reality, el cortometraje que hice en Detroit, en el que hay una resignificación de una realidad decadente. Estás mencionando Las gaviotas cortan el cielo, en el que vemos el impacto del nuevo mundo, de ese mundo capitalista, ¿no? Y vemos cómo el nuevo mundo invade y hay un caer de dos mundos, ¿no? Eso está muy presente. O sea, un caer de un mundo porque llega otro, que es la historia de la humanidad. Es decir, no es que esté en todas mis películas, es que es la historia de la humanidad, el paso del tiempo y el cambio de ciclo, ¿no? Y luego a nivel estético, claro, confluye un interés por descubrir un mundo real, pero resignificándolo desde el comienzo, o sea, desde la raíz. Es decir, nosotros en la ficción normalmente ponemos la cámara, construimos un decorado, traemos unos personajes que son actores que hace 2 meses han interpretado a otro personaje en otra película, sí, traemos un vestuario que se ajusta según las necesidades del guión a ese personaje, el maquillaje, bueno, etcétera, ¿no? Construimos de cero una realidad y la ponemos delante de la cámara. Es algo mágico, ¿no? Aquí lo que yo quería era hacer lo mismo, pero con la cañada real. Es decir, todos los ingredientes saldrían de la cañada real. Entonces construiríamos la ficción con esos elementos. ¿Por qué? Porque así ese sitio deja por un momento de ser ese sitio que todos conocemos e imaginamos para ser otro, a través de la ficción. Y eso es algo que el cine de ficción puede hacer. Utilizamos el potencial del cine de ficción con un guión reescrito, pues tiene 15 versiones de guión, ¿no? Donde lo que hacíamos era encontrar qué había de nosotros en ese lugar. Es decir, me apetecía mucho hablar de la fragmentación de los vínculos familiares, específicamente de la relación padre-hijo, que es algo que me ha conmovido siempre, ¿no? Por mi historia personal también. Y luego, por supuesto, esa manera de negociar, de relacionarte con tu propia identidad, ¿no? Que yo creo que, bueno, también es verdad, es un proyecto que empecé a hacer en mis 30 y algo, que es ese momento en el que miras un poco atrás y reelaboras un poco tu adolescencia, tu infancia, ¿no? No es casualidad que las primeras películas suelen ser sobre, pues eso, experiencias a través, pues yo qué sé, pues experiencias de jóvenes, ¿no? Claro, es lo que tienes ahora ya sentado como recuerdo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues quería hacerlo desde ese lugar y quería ser libre estéticamente. Tenemos la sensación de que Ciudad sin sueño puede ser una especie de punto de inflexión. ¿Tú lo ves así? ¿Que sientes que haya cambiado tu manera de enfrentarte a las historias? Ha cambiado mi manera de enfrentarme a la vida. Primero ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida en muchos aspectos. He descubierto bueno, personas, he conocido mundos pero a un nivel profundo, nos hemos hecho amigos. Y puede sonar a cliché, pero ha expandido los límites que yo imaginaba que un ser humano puede tener a la hora de resistir, a la hora de luchar por algo. Sí, puede ser un cliché, pero vamos, ya te digo yo que de aquí salgo con una perspectiva de vida en la cual sé que se puede resistir y se puede luchar mucho más de lo que imaginaba antes, ¿no? Y luego como cineasta me ha puesto al límite. Me ha puesto a prueba realmente. Es un lugar incontrolable, es un lugar en el que es prácticamente imposible filmar y hacer cine porque es un lugar extremadamente caótico, poco jerárquico y realmente no tiene ningún tipo de control, y el cine, por muy alternativo que sea el modelo, y en esta película hemos utilizado todos los modelos posibles, desde 70 personas de equipo haciendo una ficción canónica hasta el cineasta con un móvil y 2 chavales jugando en verano, necesita orden.
Y aquí no lo había. Y a mí este rodaje me ha puesto al límite. También tenía límites presupuestarios. Y este rodaje a mí bueno, yo creo que salgo de aquí con una capacidad de afrontar problemas cinematográficos y encontrar las soluciones con una calma muy distinta a la que tenía antes, ¿no? Por otro lado, también ha tenido consecuencias. Hacer estas películas no es fácil porque son películas que requieren una entrega que va mucho más allá de la que está prevista en una película normal. Para poder abrir este espacio a la ficción, he tenido que dedicar mi vida a estas personas durante un montón de años. Y no me quejo, ni lloro, pero tiene consecuencias a nivel personal. Claro. Los vínculos, la familia, mi presencia para la gente querida. Yo no he estado ahí en muchos momentos y eso pasa factura, ¿no? Ya. Y es algo que no lo voy a olvidar porque no lo quiero volver a repetir. Es decir, amo el cine, es una pasión. Hay quien dice que es una obsesión. Yo no lo considero una obsesión porque estar todo el día mirando el mundo como los ojos de un cineasta no es obsesivo, es simplemente, bueno, decidir quién eres y cómo miras el mundo, ¿no? Pero ha tenido un nivel de demanda que desborda absolutamente cualquier límite de industria. Tanto a nivel de preparación, es decir, los 2 o 3 años que he estado yo ahí solo en la cañada, preparando el terreno para ver cómo sería esta película, hasta cuando hemos tenido que rodar y enfrentarnos a tantas situaciones difíciles y a tantas complejidades a nivel personal de la gente, que claro, no te queda espacio para cuidarte a ti. Claro, claro. Empezando por ti mismo, por tu cuerpo, Mm. y luego, por supuesto, los cuidados de la gente que te rodea. Entonces, eso es algo que me guardo para siempre. Creo, espero que llega todavía a tiempo para que haya una segunda mitad de la vida en la cual hacer este tipo de películas, que las voy a seguir haciendo, sea poniéndome también a mí en el centro un poco porque bueno, me ha cambiado la vida en ese aspecto. Claro, trabajar con estas personas, estás diciendo, es muy difícil. Es muy difícil, decías tú, en ese caos, dirigir pues una interpretación. ¿Qué hay de tu guión? ¿Cómo se pierde por el camino hasta conseguir un consenso entre lo que tú quieres y lo que finalmente Creo que resulta? para mí ha sido una lección muy grande de dirección de actores. Mm. Es decir, he aprendido a incorporar en mi manera de trabajar de forma intuitiva un trabajo de dirección de actores en el que realmente que me interesa mucho, que es el de la persona. Es decir, me interesa mucho la persona y creo que hay algo que tienen en común un actor que no tiene herramientas, pero que ahora le estamos pidiendo ser un actor, es decir, lo que se llama no profesional o actor natural, con un actor profesional. Y es decir, me interesa la persona que hay ahí dentro y trabajar desde esa persona. Por supuesto, el actor profesional trae un montón de herramientas y de cosas que incorpora y que van a ser útiles y que, bueno, es una maravilla, estoy deseando trabajar con ellas también. Pero por otro lado, el actor natural incorpora lo inesperado muchas veces, ¿no? Entonces, aprender a encontrar lo inesperado en esos actores naturales también lo quiero aplicar a los actores profesionales, por ejemplo. Muy interesante. Trabajar los sentimientos y lo que le sucede al personaje desde la memoria emocional, desde nuestra propia vida, también me interesa. Pero luego también hay algo que es muy interesante, que es el que los actores no sepan tanto o nada de lo que están haciendo. Y a veces hay algo, esto es muy bresoniano, ¿no? Esta cosa de entender al actor como un modelo que no piensa, que está mecanizado completamente y del que desaparecen todos los rasgos teatrales o exagerados, dramáticos o herramientas aprendidas, ¿no? Me interesa lo que hay entre medias de la ejecución, o sea, me interesa el fallo. Pero el fallo no entendido como fallo, sino como virtud. Me interesa la falla, me interesa la fisura, me interesa esa sombra que hay por los ventanales, ¿no? Tan iluminados y tan claros sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el trabajo con estos actores me ha dado eso. Y luego, bueno, entender que aunque parezca mentira y parezca inverosímil, todo se puede conseguir. Es decir, conseguir que algunos de estos actores hayan conseguido interpretar estos papeles y les haya quedado tan bien, es algo que hoy en día todavía no me creo.
Entonces estoy feliz y sobre todo cargado de energías para probar cosas nuevas con actores profesionales, con actores naturales, combinarlos. O sea, creo que es algo precioso. La dirección de actores es algo maravilloso y me encanta, por supuesto, igual que me encanta construir imágenes. Es decir, no olvidemos que el cine no es un teatro filmado y que la dirección de actores es principal, los actores son lo principal, pero hay algo que es que nuestra paleta, nuestra herramienta, nuestro medio son imágenes, sonidos, donde hay acciones. Eso es lo que es el Obviamente, cine. ¿no? Es una coreografía entre Mm. elementos muy interesante, ¿no? Y a la par. Una película como esta, como decíamos, incómoda, al margen, difícil, se sitúa en el festival, ya tenía un precedente con el corto, ¿verdad? ¿Sientes esto como un reconocimiento o más bien como una responsabilidad ahora estar nominado a los Goya por 5 categorías? Una responsabilidad, una manera de ampliar, una oportunidad para ampliar esas voces que de otra manera no podrían llegar. Lo primero es un regalo. Es decir, este reconocimiento es un regalo muy grande porque, primero, nunca lo damos por hecho, al revés, siempre es como, bueno, no, es muy improbable. Piensa la cantidad de películas que hay y algunas de ellas mucho mayores, más grandes a nivel de presupuesto, incluso pues eso, pues campañas de marketing más grandes, etcétera. Es un regalo porque permite, por un lado, que tanto los protagonistas de la peli como toda la Cañada Real ocupen un espacio que normalmente no ocupan. Es decir, tenemos a un habitante de Cañada Real, Antonio Fernández Gabarre, que es nominado por el mejor actor revelación. Sí. ¿Vale? Una persona de Cañada está nominada al Goya. Porque es un niño, además. Esto es algo muy punky. Un chico muy joven. Esto es algo revolucionario, Jolín. Es algo como, no sé, es permitir que a través del cine ciertas personas ocupen espacios y lugares que normalmente no ocupan. Y bueno, pues imagínate lo que fue la alfombra roja del Festival de Cannes. Para él. Y lo que fue ganar el premio. Qué loco, un ¿no? premio Para él. Es decir, es... Yo le he escuchado decir que como Antonio Banderas, ¿no? Sí. Bueno, él muchas veces dice, bueno, vale, porque con esta cosa de sentirse menos, ¿no? Decir, bueno, vale, yo he hecho 2 películas y las 2 han estado en Cannes y una se ha llevado un premio allí, o sea, y la otra se llevó un Goya, entonces, no sé, creo que mal no vamos, ¿no? Pues que tú coges a este muchacho muy jovencito y... Sí. Además en el cambio, ¿no? Tenía 13 añitos. 13, ahora tiene 17. Estaba arreglando su bicicleta en la puerta de su casa, fumándose un pitillo como un señor mayor y le digo, chaval, que tenemos aquí vamos a hacer unas pruebas, tal, con su vecino, ¿no? Sí. ¿Te vienes? Nos miró así y tardó como 5 segundos, no sé, 3 segundos en decir, vale, voy para allá, ¿no? Ese arrojo, esa valentía. Sí, es verdad. Y era, o sea, es una persona que cuando lo conocí o sea, yo pensé, no voy a poder hacerlo porque era la persona más ingobernable que he conocido nunca. Pero es que las dotes que tenía de actor eran muy fuertes. Entonces hubo que, de alguna forma, conseguir que entendiera lo que era esto. Y lo entendió porque es un tipo con muchísima intuición, muy inteligente. Y bueno, ahí está. Bueno, solo ver el arranque de la película con ese primerísimo plano de él, ¿no? Con el móvil en el coche que se está balanceando. Sí. Ahí ya ves, tiene planos deliciosos este muchacho, Tony. Guillermo, el cine está lleno de ideas preconcebidas. Vamos a probar con algunos mitos y verdades que decimos nosotros del cine y tú nos dices que es cierto. Os digo que es cierto. Sí, ¿qué hay de cierto en esto que te voy a decir? Cierto. Sí. Para hacer buen cine hace falta presupuesto. No es cierto. No es cierto porque hay muchas películas con mucho presupuesto que son una bazofia y con respeto, por supuesto. Y hay unas películas con muy bajo presupuesto que son grandísimas obras maestras. Entonces, bueno, ahí está un poco la respuesta. Creo que lo que hace falta es intentar aportar algo nuevo. Y no necesitas un grandísimo presupuesto para aportar algo nuevo, algo que contribuya al avance del cine. Dedo abajo a este mito. Lo hablamos antes. Los actores naturales no saben actuar. Bueno, esto... Dedo abajo. Dedo abajo. O sea, dedo abajo. Lo que pasa es que
Hay que darles un espacio de confort, hay que crear un espacio seguro para ellos y hay que trabajar mucho. El cine social es lento y por lo general triste. ¿Qué es el cine social? Yo no Bueno. sé lo que es eso. ¿Qué es el cine social? No lo entiendo. ¿Es triste y lento? Pues no, porque seguro que hay cine que también es social y que... Y que va muy rápido, abajo. ¿no? Dedo abajo también. Si una película tiene carga política e ideológica, pierde fuerza artística. Dedo abajo. Creo que las grandes películas, aunque no se vea en la superficie de la película y en el planteamiento y lo que la película está intentando proponer, están hablando realmente del mundo. Están hablando de lo político. Entonces, por supuesto, dedo abajo, absolutamente. Cuanto más improvisado parece un rodaje, menos trabajo hay detrás. Hablemos de improvisación, ¿verdad? Cuanto más improvisado parezca... cuanto más improvisado parezca el rodaje, significa que en el montaje hay alguien que se está comiendo un marrón tremendo. Muy bien. Entonces, eso es muy complicado, eso es de abajo también. Sí, ¿no? Mejor tenerlo trabajado para que montaje... porque es verdad que antes hablábamos, ¿no?, de cómo tu cámara permanece hasta que dices... Este es el momento de cortar, ¿no? No quiero ir fracturando porque sí, no es un montaje que fractura porque sí. Pero es verdad que luego el montaje es el momento en el que efectivamente es cuando el plano toma toda la presencia. Sí, y en el caso de Ciudad sin sueño no hay tanta improvisación en el set. Hubo mucha improvisación en los ensayos, en el trabajo que hicimos previo con los actores, pero en el set no nos podíamos permitir improvisar. Seguíamos un guión a rajatabla. Claro. Ahora, por supuesto, habíamos hecho un trabajo muy grande para que toda esa naturaleza, esa frescura estuviera incorporada ya en la puesta en escena. Claro. Y nosotros reescribimos acorde a lo que descubríamos. O sea, el guión no es una cosa impuesta, el guión es una cosa en respuesta a lo que la realidad nos estaba ofreciendo. Claro, hablamos de improvisación como técnicas de trabajo también, ¿verdad? No era... Sí, exacto. En ese caso, por supuesto, en algunos casos en Ciudad sin sueño hay unos momentos que utilizo la técnica de la improvisación pura. Eso es. En algunos casos son en 3 momentos de la película y ya está. Y elegidos por guión. Es decir, en esta parte del guión, vamos a esta parte, esta escena, la parte previa a la incorporación del personaje va a tener un momento de improvisación. Claro, para entrar en la fluidez del personaje. Las historias pequeñas por lo general no interesan al gran público. ¿Qué es una historia pequeña? ¿Y qué es el gran público? ¿Y qué es el gran público? Pues de abajo. Los festivales solo premian películas difíciles o raras. Los festivales son... Los festivales, también hay festivales y festivales. Hay festivales que son pues más para albergar un cine pues más radical, más atrevido, si se puede decir, o más más juguetón en algunos aspectos. A ver, dentro de ese cine también hay veces que ves que a nivel estético no, o sea, aparentemente hay una radicalidad, pero no hay ninguna radicalidad, no hay ningún pozo, ¿no? Y lo mismo, o sea, hay películas que son comerciales que están vacías también, que están vacías, y otras películas comerciales que son muy potentes porque ves que hay un peso muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay festivales y festivales. A mí me interesan los festivales que ofrecen un amplio rango y dan cabida a muchos tipos de cine, ¿no? Para que encuentren su público. Genial. Lo estábamos hablando, pero ¿crees que el cine puede cambiar la realidad de las personas que aparecen en él? Sí. Sin duda. Sí. Dedo arriba. Dedo arriba. Sí. Y ya para cerrar esta parte, ¿cuál es el mayor mito que has escuchado sobre tu cine? ¿Sobre mi cine? Oh... Escuché decir que no había guión en mi película. Entonces pensé, joder, la de horas que le he dedicado a escribir este guión. Y 15 versiones, hemos dicho, 15 versiones de reescritura. Ay, no, Dios mío. Ay, qué bueno. Vamos hacia otra parte del podcast. Trabajas con personas reales, en barrios reales, conflictos reales. Es decir, decides cómo se mira esta realidad y tú la cuentas, porque además tú tienes... No es una objetividad lo que plasmas, ¿no?, sino las necesidades que tú encuentras para contar.
Aquí aparece una pregunta que me parece atraviesa un poquito el arte y la sociedad. ¿Cómo se traduce una experiencia compleja en una historia que el público pueda entender sin traicionarla? Mm. ¿Cómo lo has hecho, ¿no? Para no Acercan- traicionar la historia, para llegar al público? Acercándonos a los personajes a través de lo que nos une con ellos, no lo que nos separa. Mm, Es decir, encontrando en esos personajes lo que hay de nosotros. Así esos personajes dejan de ser un tema, dejan de ser el otro y ya. pasamos a ser nosotros también. Por un momento, ¿no? Claro, eso es la idea, ¿no? Cómo intentar evitar. Bueno, y así el espectador se olvida de que está hablando, no, es que esto es un tema muy ajeno a mí y tal. No, no, es que por un momento están viviendo cosas que yo he vivido, ojo, que mira, o sea, hay un puente ahí, ¿no? Claro, Y eso me parece importante. claro, claro. ¿Dónde está el límite entre observar y tomar partido en la mirada de un cineasta dentro de este contexto social y Mm, político? ¿No? Esas miradas, bueno, pues compasivas o esas miradas peligrosas. Es ya. decir, tú te has metido en un territorio complejo. Mm. Lo has trabajado de una manera concreta y has obtenido un resultado, creemos que favorable, ¿no? Pero no es tan Yo fácil. tomo partido. Tomas Yo partido. no tengo esa deontología de el no intervenir. Yo soy un intervencionista total. Ya. Es decir, pero claro, pero eso se Pero convierte en ¿cómo? peligroso cuando Claro. no haces el trabajo. Entonces, mi intervencionismo es total desde la raíz. De hecho, te he contado, ¿no? O sea, hemos hecho una peli con la caña real, pero la hemos reconstruido de vueltas. O sea, es un riesgo, sí. Pero ese riesgo deja de ser un riesgo, un problema muy rápido en cuanto te vuelves, o sea, en cuanto eres, te das cuenta que eres realmente fiel a lo que tú sientes y a cómo has sentido el mundo. Pero para eso tienes que tienes que trabajar, tienes que echarle horas, tienes que estar en el universo, o sea, estar en el mundo y verlo, vivirlo, formar parte, tomar partido ¿Has de ese mundo. has escrito el guión mientras estabas allí Sí, viviendo con ellos, sí, trabajando con ellos? Hay un proyecto social que empieza mucho antes que Ciudad sin Sueño. sí, totalmente. Bueno, hay quien dice que la película es un proyecto social y por muchas razones, ¿no? Gente experta en la materia, que no soy yo, pero de hecho yo no he ido aplicando modelos Ya, de trabajo social previos, pero hay gente de ese ámbito, expertos, que los ven, que me ¿no? han reconocido, oye, pues mira, pues esto que has hecho, perdona, pero hay modelos de intervención social que son exactamente lo que tú has hecho, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que el proyecto social está en abrazar, Mm. en querer hacer parte de, ¿no? En observar y en, bueno, de hecho, lo que te decía antes, eh, tomar partido significa impregnarte, llenarte de barro, ¿no? Y cuando estás lleno de barro hasta arriba, ya está, no hay nada que... Y sobre todo, cuando eres completamente honesto y libre con expresar tu mirada y cómo ves tú las cosas, estás ofreciendo una visión de la realidad. Yo Ya. nunca siento que con mis películas voy a mostrarte la realidad, mostrándote la realidad, voy a mostrarte la verdad, esto es verdad. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo otro no es verdad? No. Esto es una realidad como yo la he vivido. Mis películas son una crónica de una experiencia que yo he De tenido una en un entorno subjetividad. real, de una subjetividad. Mm. Pero creo que en esa subjetividad hay algo extremadamente verdadero, extremadamente único. Y eso es lo que yo le puedo aportar a la sociedad que sea distintivo. Es decir, yo le puedo aportar lo que yo soy, que es distinto al otro, ¿no? Comprendo, porque creo que esta película refleja el mayor de los frágiles equilibrios, ¿no? Entre cómo lo ve la sociedad, porque es un universo muy complejo, y cómo lo han visto las personas que viven dentro de ese no espacio, ¿no? No sé cómo llamar a Cañada Real. Sí. Vamos a cerrar con algo muy rápido. Te damos dos opciones y eliges sin pensar. Venga, sin pensar. Venga. ¿Guión cerrado o guión en proceso? Guión en proceso. ¿Actor profesional o natural? Un actor profesional supernatural. ¿Plano fijo o cámara en mano? Plano fijo. ¿Historia pequeña o historia épica? Me quedo con las dos. ¿Festival de cine o cine de barrio? Mm, Mm,
Me lo paso muy bien en los festivales de cine. ¿Ensayar mucho o una primera toma con verdad? Ensayar mucho. ¿Realismo social o poesía visual? Poesía visual. ¿Película que incomoda o película que consuela? Hay consuelo en la incomodidad. Me quedo con las dos. ¿Blanco y negro o colores saturados? Blanco y negro. ¿Contar lo que conoces o explorar lo desconocido? Explorar lo desconocido. ¿Cámara discreta o cámara protagonista? Te diría que cámara protagonista. ¿Lo hemos visto? Cámara protagonista. ¿Final abierto o final cerrado? Final abierto. ¿Cine para pocos o cine para todos? Cine para todos. ¿Ficción o documental? Filmar ficción como si fuera un documental y filmar un documental como si estuvieras haciendo una ficción. Es que es lo mismo. Bravo. No hay uno. Bravo. Gracias, Guillermo Galoé, por participar en esta conversación pendiente. Estás en tu casa, ya lo sabes. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Gracias.